Buen día, mi nombre es César Josué Escobar Briones, pertenezco al grupo L114 con número de matrícula 135489. El día de hoy estamos realizando este pequeño webinar por parte de la actividad número 3, sesión de derechos y sesión de deudas de la materia obligaciones, a cargo del maestro Evelio Coral Enríquez. El objetivo de esta actividad es identificar los principales aspectos que se tienen en la sesión de derechos o en la sesión de deudas, así como sus principales diferencias o sus similitudes. Así también entender un poquito más acerca de las obligaciones y de cómo afectan en el caso de su incumplimiento. Como primera pregunta queremos contestar qué entendemos por parte de la transmisión de las obligaciones. Para esto debemos entender qué son las obligaciones. Como vimos en actividades anteriores, la obligación se contrae principalmente entre dos personas: el acreedor, quien tiene el derecho de exigir que se cumpla dicha obligación, y el deudor, quien debe realizar dicha obligación. Recordando que hay tres tipos de obligaciones: dar, hacer o no hacer. En este caso, para hacer transferencia de la obligación, debemos de contar con un tercer sujeto, que es quien va a contraer la obligación o, en su defecto, la exigencia para cumplir la obligación. Un ejemplo práctico por parte del deudor sería si, por ejemplo, mi casa está hipotecada y yo al momento de venderla, la persona que me va a comprar mi casa se va a adquirir el estatus de deudor ante quien tenga mi hipoteca. Entonces, aquí vemos una transmisión de la obligación. En el caso del acreedor, es, por ejemplo, si yo le presté dinero a una persona y yo necesito esa liquidez pues de manera inmediata, le digo a una persona: te vendo la deuda, le entrego los títulos de crédito o los pagarés, esa persona me paga la deuda y ahora esa nueva persona tiene la obligación o tiene el poder de exigir la obligación hacia el deudor. Como siguiente pregunta queremos entender qué es una cesión de derechos y qué es una cesión de deudas. Primero hay que definirlas. Una cesión de derechos funciona por parte del acreedor. Por ejemplo, el acreedor le cede los derechos de crédito a una persona. Hay que recordar que los derechos de crédito hace referencia a que puede exigir al deudor dicha prestación o dicha obligación, como lo mencionábamos en la pregunta anterior. Ahora, este acto no requiere que el deudor apruebe dicha transmisión de derechos o dicha cesión de derechos, pero el acreedor sí está obligado a notificarle al deudor el cambio de acreedor. Ahora, la cesión de deudas es al contrario. El deudor ahora se convierte en cedente, es decir, ahora él va a ceder la deuda a un tercero y ese tercero va a asumir la obligación de pagarla al acreedor. Ahora, una vez transmitida la obligación, vamos a poner un ejemplo. Si Pepito le prestó dinero a Juan y Juan ya no le va a pagar a Pepito, ahora Juan le dice a Lalo que Lalo pague la deuda. Entonces, Juan extingue cualquier obligación directa con Pepito, pero adquiere una nueva obligación con Lalo. Y ahora Lalo adquiere la obligación que tenía Juan con Pepito. Como tercera pregunta, queremos entender cómo se clasifican las subrogaciones. Para esto debemos entender primero qué es una subrogación. La subrogación implica que se va a cambiar a una persona por otra, hablando jurídicamente. Esta nueva persona, es decir, por la que se va a cambiar, adquiere todos los derechos o todas las obligaciones que la primera persona tenía. Entonces, con esto aclarado, podemos entender que aquí en México existen dos tipos de subrogaciones: la legal y la convencional. En la subrogación legal es dictada directamente por un juez
o por ley de manera natural. Esta normalmente no se pide o no se solicita. Ahora, esta sustitución o esta subrogación aplica tanto para el acreedor como para el deudor, siempre y cuando la ley así lo dictamine. Ahora, la segunda subrogación que tenemos aquí en México es la convencional. Esta ocurre cuando las partes involucradas están de acuerdo, ya sea que el acreedor transfiera su derecho de crédito a una persona, como leímos en la pregunta anterior, ceda sus derechos, o que el deudor haga una cesión de deudas siempre y cuando esté aprobada por el acreedor. Ahora, la subrogación convencional requiere un mutuo acuerdo entre las partes, a diferencia de la subrogación legal, donde no tiene que tener un acuerdo ni del acreedor ni del deudor. Es decir, es directamente un mandamiento o ordenamiento jurídico. Claro que se pueden utilizar quizás recursos de apelación, sin embargo, una vez que el juez dictamine que es necesaria la subrogación, se convierte en un tipo de subrogación legal. En el caso que se haga un nuevo contrato o algún tipo de acuerdo por escrito, las partes o los actores jurídicos deberán acudir o presentar en todo su efecto o de preferencia ante un notario donde están todos de acuerdo en las nuevas adquisiciones de las obligaciones o de los derechos de crédito. Como parte del mismo tema de las prorrogaciones, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales características de ambas? Empezaremos principalmente por la subrogación legal. Como mencionamos anteriormente, esta viene o proviene directamente de la ley, es decir, no depende de un contrato ni de la voluntad de las partes. Esto opera automáticamente, ya sea que se cumplan ciertos factores como a lo mejor alguna deuda hereditaria, la muerte de cierta persona. Ahora, ya sea el nuevo acreedor o el nuevo deudor, estos adquieren ya sea los mismos derechos, las mismas acciones, los mismos privilegios o las mismas obligaciones que el primero tenía o el anterior tenía. Ahora, por ejemplo, en este caso, para la subrogación legal, podemos usar como base o fundamento al artículo 2058 del Código Civil Federal. En este caso nos menciona que en primera instancia aplica cuando el acreedor paga a otro acreedor preferentemente. En segunda instancia, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. En tercera instancia, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Y en cuarta instancia, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario. Ahora, las principales características de la subrogación convencional es que primeramente, a diferencia de la legal, esta sí se basa en la voluntad de las partes. En segunda es que requiere de un acto jurídico, es decir, que entre todos, de común acuerdo, realicen un contrato o un escrito donde se especifique quién serán los nuevos contrayentes y quiénes serán los cedentes. En todo su efecto, las garantías y los derechos se conservan siempre y cuando se pacte de esa manera, ya que al momento de realizar el contrato de la subrogación puede realizarse con modificaciones, repito, siempre y cuando todos estén de acuerdo. En este caso podemos entender como un ejemplo cuando el deudor consigue un préstamo para pagarle al acreedor y éste le cede los derechos al nuevo acreedor. Ahora, como cuarta pregunta tenemos, ¿qué entendemos por pago? El pago no necesariamente hace referencia a un término monetario, sino hace referencia a la liquidación o la extinción de la obligación con el acreedor. Por ejemplo, cuando el deudor da, hace o no hace, se cumple su obligación
se extingue la obligación y se da por pagado al acreedor. Esto es siempre y cuando se cumplan con los aspectos formales redactados en el contrato. Es decir, forma de pago, lugar de pago, medio de pago, ya sea que sea un pago monetario, un servicio, una acción, etc. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo básico en el caso de un contrato de compraventa de un vehículo. En este caso, si yo vendo un vehículo, parte del contrato dice que yo debo de entregar el vehículo. Entonces, al momento de yo entregar el vehículo, yo estoy pagando mi obligación, aunque no estemos hablando monetariamente. Y caso contrario es igual. Si yo estoy adquiriendo un vehículo, al momento de yo entregar el dinero al vendedor, yo cumplo con mi obligación de pagar y en ese momento se extingue la deuda. Funciona para ambas partes, tanto como para el acreedor como para el deudor. Como última pregunta, queremos conocer cuáles son las consecuencias en caso que el acreedor o que el deudor incumplan con su obligación. Principalmente tenemos consecuencias de ambas partes de responsabilidad civil. Es decir, primero, reparar daños y perjuicios ocasionados, ya sea tanto del acreedor como del deudor por el incumplimiento. Ahora, en el caso del deudor, si el deudor incumple con su obligación de pagar, vamos a suponer, el acreedor puede ejercer una sentencia de una ejecución forzosa, es decir, exigir el cumplimiento del pago de la obligación. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy práctico son los embargos. Ahora, por ejemplo, en títulos de crédito, el acreedor puede solicitar una sentencia de un interés moratorio, es decir, que lo que le debe se le suma un interés moratorio, ya sea mensual, o sea, según lo pactado en los contratos, entre otros. Y la otra, que igual la tienen las dos, es la rescisión de los contratos. Es decir, tanto el acreedor como el deudor pueden terminar de manera legal un contrato sin problema para ninguno de los dos si el contrato se está incumpliendo por alguna de las partes. Ahora, en el caso de incumplimiento por parte del acreedor, tenemos de igual manera la responsabilidad civil y la rescisión del contrato. Sin embargo, tenemos también lo que es la exoneración del deudor. Esto aplica, por ejemplo, como leímos en actividades pasadas, con la consignación del pago. Si el acreedor está rechazando el pago o rechazando el servicio, el deudor puede acudir ante un juez, ya sea civil o mercantil, según sea el caso, a consignar dicho pago. Una vez se consigne dicho pago, el deudor queda exonerado de la deuda, queda exonerado de su obligación, la obligación queda totalmente extinta, y esto ocurre sin necesidad de que el acreedor esté de acuerdo o no, siempre y cuando se cumpla con lo establecido por la ley y el acreedor tenga una razón no justificada para el rechazo del pago. Y tenemos algo conocido como mora accipiendi. Esto ocurre cuando el acreedor no acepta el pago y esto le ocasiona una mora hacia el acreedor. Por ejemplo, si un vendedor, en este caso viene siendo el deudor, tiene la obligación de entregar una mercancía al comprador, quien es el acreedor, en una fecha determinada, pero por algún motivo el acreedor no se presenta, no contacta al vendedor, ya no tiene ninguna comunicación, entonces el vendedor puede alegar una mora accipiendi o una mora de acreedor. Y esto ocasiona que el acreedor
tenga que pagarle al vendedor, o en este caso al deudor, ya sea daños y perjuicios que le pueda llegar a ocasionar, como lo vimos en la responsabilidad civil. También exonera al deudor de cualquier tipo de interés moratorio que llegase a adquirir por falta de deuda. En este caso práctico pues no es aplicable. Pero sí es aplicable que el acreedor pues es responsable de cualquier tipo de daño, ya sea que por falta de presentación el vendedor perdió clientes, siempre y cuando el vendedor lo demuestre, el acreedor puede llegarse a ser responsable por esas pérdidas que el vendedor tuvo a causa de su incumplimiento.